Pues estamos aquí en el Verí, que bueno, este es un proyecto ensayístico o una disertación sobre, o especulación sobre qué hace este tronco aquí, que es un tronco que me encontré hace mucho tiempo, cuando iba con unos niños pasando por encima de un río. Nos asomamos al río, vimos la piedra y los niños empezaron a decir, pues esto es una chaqueta, es una persona, es un perro. Entonces yo a los meses volví a ese punto del río, saqué una foto de la piedra, la metí en el buscador de Google por imágenes y aparecían todas esas imágenes que los niños habían no sé, visto más o menos. Estaba leyendo a la vez El Verí del Teatre, de un dramaturgo valenciano, Rodolf Sirera, que es como una especie de discusión entre un marqués o criado, depende del momento de la obra, y un joven Gabriel, que bueno, en realidad es como una especie de ensayo también sobre la imposibilidad de la representación. Pues como que me venía bastante a colación con la piedra que justo tenía en mi casa porque me la traje atada en un skate. Hace tiempo me encontré una piedrita en camino. Estuve pensando sobre la verdad de los objetos o la intención con los objetos y pensé cuál era la relación que tenía esto con el cuerpo, porque para mí toda esta experiencia de ir al río, coger la piedra, era muy física y tenía que ver con el arrastre, con traerse las cosas, igual que coger una obra de teatro de un dramaturgo también es traerse las cosas a un momento presente, como con el cuerpo. Entonces estuve pensando qué gestos o acciones pueden resumir esta idea de trampantojo, de que las cosas no sean lo que parecen. Entonces vi con una especie de bueno, como gestos que tenemos en el imaginario colectivo a través de las prácticas, sobre todo en el pasado, que son como por ejemplo el gesto de hacer así, o otros gestos que veremos ahora luego en el Verí, que son en realidad gestos que revelan su truco, que se muestran como proceso y están engañando pero revelando una verdad en realidad. Y hice como una nueva categoría con estos gestos que ya existen y que todos tenemos en el imaginario, que sirve para articular todo el ensayo. ¿Por qué digo que articula el ensayo? Porque el ensayo tiene, bueno, se ve en 3 pantallas, como una especie de triángulo, y he utilizado archivo que viene de, pues hay imágenes específicas, imágenes sustituibles y imágenes performativas. Las performativas son imágenes de gente performando estos trucos o robadas de YouTube con este tipo de trucos. Las específicas son imágenes que solo salen de una televisión y que la voz también sale de esa televisión, y son imágenes concepto que considero que da igual a la pantalla que mires, porque vas a tener una experiencia muy similar o igual. Entonces yo propongo una experiencia fílmica en la que el cuerpo del espectador es el montajista real de la última información que te va a llegar, pero sí que es verdad que hay una manipulación por mi parte, de la misma manera que la hay al poner aquí una piedra. El tipo de archivo no solo es categórico, sino que también es, o sea, me ha ofrecido mucha libertad a la hora de cogerlo a mi favor, porque hay desde canciones pop hasta los chunguitos, hasta imágenes de mi propio archivo familiar, en las que sale, pues, en realidad es como que toda la experiencia del Verí, que quiere ser no sé, como una alegoría a mis experiencias en la vida que tengan que ver con la ficción o el engaño o el arte, pues coge ese tipo de archivos, como la primera exposición a la que fui, algunas imágenes del Manitas de Art Attack, que también pone las cosas y se ven desde arriba como nosotros encontramos la piedra. No sé, es como que es bastante autobiográfico dentro de... como que me he permitido el lujo de equiparar imágenes de gente en internet en mi archivo familiar propio, porque es como que en realidad es un juego de apropiación casi más de fuentes que de material en concreto, ¿no? Algo así, que lo mismo que ofrezco es lo que... Pero un momento, había arribat a imaginar que no eres un ser... En la obra de teatro de Rodolf Sirera, el Verí realmente, o sea, formalmente es una copa con veneno, que discute entre ser el antídoto a ese veneno o ese veneno mismo. Ese es el veneno real, pero para mí el Verí es la lectura del Verí. Ja n'he begut. I ara què? Que heu de recórrer a determinada manera de parlar.
participar sincerament Perdoneu la meva gossadia, senyor, però les categories socials són també una convenció social, precisament. Sí. Tinc una casaca corrent i sobretot sabia de ser un criat. Anava a Pues el verí es el veneno, pero yo lo estoy utilizando no como el veneno que te mata, sino como una oda al verí del teatro realmente, como que el verí es que las cosas se parezcan a las cosas, ¿no? No estoy hablando del verí como algo que mate, sino que le ofrece a la cosa, que contempla la muerte de las cosas para ofrecerle nuevas acepciones, más o menos. O sea, no es el veneno realmente, sino el veneno a partir de la lectura del verí del teatre.